Bien. Vos sos candidato por Libertad, la Libertad Avanza, con López Murphy, pero lo importante ahora, una mirada sobre... Murphy no. López Murphy va a la interna, participa de la... López Murphy está dentro de la... GPS Milei, ¿dónde está entonces? GPS Nosotros Milei. somos un espacio paralelo, sí, que decidimos competir por fuera del sistema contra, digamos, las grandes maquinarias, o sea, una cosa por afuera. Perfecto. Ahí está, volvemos ahora. Video, una apelación. No sé, bueno, digo, por favor, digamos, a mí con los socialistas, ni los de malos modales ni los de buenos modales. López Murphy es socialista. Bueno, él decidió estar dentro del socialismo de buenos modales. No es mi caso. Bien, pero espera, vamos al video y volvemos a eso. Dale. Ahí hay una apelación de Cristina a... Los liberales estuvieron, el gobierno, recuerden, Cavallo. Tal vez ella omitió que atrás había un señor, que es el presidente, que estaba en listas cabalistas, y ella misma fue una cabalista dicha además por el propio Domingo Felipe Cavallo. Bueno, por eso, vamos por partes. Lo primero es que habría que explicarle a la señora Cristina Fernández de Kirchner que el periodo más dorado de la historia argentina, en lo económico, está ligado al liberalismo. Cuando el proyecto de Juan Bautista Alberdi, de la Constitución de 1853, se puso en funcionamiento en 1860, en 35 años Argentina, de ser un país de bárbaros, se convirtió en la primer potencia mundial. Dato. Con lo cual, digamos, los años más importantes y de mejor progreso del país se dieron bajo el liberalismo. No solo eso, la decadencia argentina empieza cuando a partir de la década de 1910, a mediados, se empieza a abrazar sustanciales dosis de socialismo. Y ahí comienza la gran decadencia argentina. No solo eso, hay que recordarle a la señora Cristina, vos lo has dicho. ¿A qué te referís? ¿Con qué socialismo en 1910? A ver, la llegada de Irigoyen es una llegada... Iba a decir, ¿estabas refiriéndote a Irigoyen? Sí, claro, obvio. O sea, hubo un respiro con el gobierno de Alvear y después volvió Irigoyen. Después vino el fascismo, o sea, el fascismo de dos patas, después el fascismo de tres patas, después toda la decadencia, ¿sí? Digamos, entramos a la pandemia estando 70, hoy estamos 120. Hoy el PBI per cápita de Argentina, al tipo de cambio paralelo, que es al que hay, que es el verdadero, tenemos un PBI per cápita menor que el de Paraguay. O sea, Argentina es furgón de cola en América Latina hoy. O sea, digo, con lo cual el proceso de decadencia de Argentina es monstruoso y justamente se dio eso como consecuencia, ¿sí?, de alejarnos de las ideas de la libertad. Otro tema más. Cristina era una gran defensora de la gestión de Cavallo y me parece muy bien, digamos, porque el último proceso de crecimiento genuino que tuvo Argentina fue durante la década de los 90. De hecho, Argentina dejó de crecer genuinamente a partir de agosto de 1998, cuando Argentina es impactada por la crisis rusa. Después viene toda la caída de la convertibilidad y después vienen lo que se llaman las recuperaciones cíclicas, o lo que los economistas le decimos vulgarmente el rebote, el gato muerto. Entonces, y es más, es decir, el propio Domingo Felipe Cavallo, digamos, a pesar de que yo considero que es el mejor ministro de Economía de toda la historia argentina, no es liberal. Lo que hizo fue reformas, ¿sí?, pro mercado, porque, digamos, hay básicos. O sea, digamos, a vos te puede gustar volar, pero no decís que se suspende la ley de la gravedad por ley y te vas y te tirás de un piso 50. Vas a terminar hecho, digamos, no sé, un bien finito vas a quedar como... Javier, hay alguna entrevista que leí en donde planteas algo, porque hasta ahora venimos con un diagnóstico, por supuesto es tu diagnóstico y es muy respetable, y ahora viene el tratamiento, que es donde se diferencian claramente los espacios políticos y las ideas. Vos dijiste que se puede bajar el gasto público sin echar a un solo empleado público y sin sacar un solo plan social. Sí, exactamente. ¿Cómo se hace? Bueno, de hecho vos tenés un estudio del BID que trata la ineficiencia técnica del gasto público. Dicho informe muestra que la peor región del mundo es América Latina, con una ineficiencia técnica del gasto de 4,4% del PBI. Argentina tiene 7,2, es un escándalo de ineficiencia. Roleplaying. No, pero hay algo peor todavía. Sí. De esos 7,2 hay 5 puntos que el BID lo llama filtraciones. Choreo. Bien, acá te paso
un fibrón, un rojo y una regla y tenés la planilla. Empezá a tachar gastos. Bueno. Role-playing, sos ministro de Economía. Bien, lo primero que yo haría es... Ten en cuenta, una cosa es como el mundo debería ser y otra cosa es como el mundo es. Eso Ahí es- están todos los empleados digamos, públicos, esa es la una- Argentina esa- real te está mirando. Por eso es una discusión que tengo regularmente y me encanta que me la plantees. Por ejemplo, lo primero que eliminaría de cuajo sería la obra pública, que es el gran choreo público, es el gran robo de los políticos. Y en ese caso, digamos, lo que propondría es ir a un régimen de iniciativa privada a la chilena. De modo tal que el dinero deje de pasar por las porosas manos de los políticos. Otra cosa que también propongo, digamos, en lo que se llaman las reformas de primera generación, que tiene que ver con la reforma del Estado, otra cosa que propongo es eliminar las transferencias discrecionales, tanto de nación a provincia como de provincia a municipio. Otra gran fuente de choreo. No solo eso, también, digamos, lo que propongo es la eliminación de cuajo de los subsidios económicos, pero yendo a una recalibración de los contratos. ¿Cuál fue el gran error de Aranguren durante su gestión? Vos se encontró con un desequilibrio tarifario de 15-1. Aranguren lo hizo gradual y mal, y vos lo podés hacer de shock y bien. ¿Cómo es esto? Pero mirá que cuando quiso hacer eso Aranguren tuvo mucho lío con compañías petroleras o Que lo hizo argentinas. mal. Pues no les gustaron que les bajen el precio pero pará. del gas. En uno de mis 16 libros está explicado punto por punto cómo se hace. Digo, son 150 hojas, si querés lo explico ahora, son 3 horas, pero no importa, lo voy a hacer fácil. ¿Qué es lo que...? Vos tenías un desequilibrio de 15-1, que eso lo que hizo Aranguren. Aranguren en el primer año intentó subir las tarifas 400%, o sea, las multiplicó por 5. O sea, en 3 años él quería eliminar todo el problema. Vos, primero que, ¿cuándo te das cuenta que lo hizo mal? Porque le pidieron la RTI y no la tenía, la revisión tarifaria integral. Vos lo que le tenés que cumplir a una empresa es lo que se llama ecuación económica financiera del contrato. Es que todos los ingresos que vos vas a recibir a lo largo de la concesión te alcance para cubrir todos tus costos, donde dentro de esos costos están los fiscales, ¿sí? Y el costo de capital, ya sea pagar la deuda y pagarle el retorno a los accionistas. Wait a minute. En ese contexto, vos no necesitas subir toda la tarifa hoy. Vos lo que necesitas es acomodar la ecuación financiera del contrato. Entonces, por ejemplo, en uno de estos libros que yo te menciono, vos podías subir la tarifa toda, ¿sí? En un año 100%, no 400, ¿sí? Y con eso, reacomodando el resto del contrato, te alcanzaba para eliminar de cuajo los subsidios económicos que en ese momento eran 5 puntos del PBI. Bien. Señores y señoras, quieren preguntarle está en vivo Javier Milei, ¿eh? Quieren preguntarle cómo haría, pregúntenle libremente. Estaba pensando, claro. usted hablaba del gasto en la obra pública, que es del 5% más o menos del PBI. No, la obra pública, digamos, es 2,5 el PBI y 3 puntos el PBI. Pero el gasto social es mucho más grande. ¿No es ese el gran problema? No, vos tenés varios problemas. El gran problema argentino, uno de los grandes problemas argentinos, por ejemplo, es el sistema previsional. Vos tenés un déficit, solamente el sistema previsional te genera 3 puntos de déficit en términos del PBI. Y la verdad que lo que está haciendo el actual gobierno con los jubilados es criminal. El año pasado, por no tocarse sus privilegios de casta, perjudicaron a los jubilados en 150.000 millones de pesos, que lo podrían haber obtenido solo con tocarse 10% el gasto de la política. Más allá de eso, que este año, digamos, la inflación ya viene viajando arriba del 50 y las jubilaciones en el 36, digamos, los están aniquilando los pobres jubilados. Pero ¿qué es lo que pasa? O sea, vos tenés esa reforma, vos tenés que hacer esa reforma. Pero eso es lo que yo llamo una reforma de segunda generación. Esa reforma vos la podés hacer con crecimiento económico para no vulnerar derechos. Ejemplo, ¿por qué, digamos, o sea, en la primera generación vos tenés que hacer esto? Reformar el Estado, bajar gasto público para poder bajar impuestos, porque si no te explota por una crisis fiscal. Reformar el sistema laboral, hacerlo flexible, pero hacia adelante, porque vos tenés 6 millones de personas que hoy trabajan en el mercado informal. Javier, déjame hacer un punto, ¿no? No termino más. No, pero vos enumerás y uno conoce el qué, en general, de tu discurso. Yo tengo muchas preguntas sobre el cómo harías política. Está bien, política. pero estoy explicando, cómo se hace para que no estalle. Es decir, la pregunta que me hizo es excelente. ¿Cómo, digamos, o sea, cómo, sí, está por ejemplo, entonces, bueno, es que lo que estoy explicando. Y lo tercero, en las reformas de primera generación, es abrir la economía. Eso lo que te genera
es un conjunto de elementos que vos durante 15 años vas a crecer muy fuertemente, te va a permitir acumulación de capital y esas inversiones van a ser intensivas en trabajo. Al tener mayor intensidad de trabajo, ¿qué pasa? Te van ingresando gente de las que están afuera del sistema y a mayores salarios. Eso lo que te permite es poner en caja el sistema previsional sin violentar los derechos actuales. Bien. Es decir, para que no sea un problema. Lo mismo puedes hacer con la racionalización del Estado. Yo puedo hacer en la segunda generación una racionalización del Estado, ¿sí?, donde lo hago vía retiros voluntarios. Entonces, vos te vas del Estado con una indemnización y con un trabajo. Pero eso solo lo podés hacer cuando la economía está creciendo fuertemente. Es decir, si uno no respeta estos problemas de secuencialidades, lo que vas a tener es una crisis social enorme que te va a estallar en la cara. Bien. Te hago un buen ejemplo, Pero un espera, ejemplo típico de esto. Déjame una cosa, vas a completar. Todo esto que vos escribiste y sobre lo cual estás documentado y tus ideas, ¿las peloteaste con gremios, con empresarios? ¿Qué recepción vas teniendo? ¿Qué viabilidad tiene lo que vos planteás? Mira, digamos... ¿Hablaste con, no sé, con alguien de la CGT? Decir, A ver, che, necesitamos reformar leyes laborales. Vamos por partes. Primer punto. Lo que yo señalo está avalado, en primer lugar, por la teoría económica. Segundo, está avalado por la evidencia empírica. Es decir, los países que hacen esto les va bien. Es decir, el mejor ejemplo es Argentina. Y tercero, digamos, yo interactúo con muchísimos agentes, ¿sí?, de la economía. Vos fíjate esto. En una situación, digamos, a mí se me vio en una marcha que se la llamaba la Marcha de Moyano. Sí, hay una foto tuya que, te pegaron mucho con eso. Bueno, digamos... Está bien, no importa, eso es folclore. Pero el motivo es por qué yo estuve en esa marcha. Digo, porque esto es lo interesante. El motivo era porque el gobierno anterior quería eliminar la cláusula gatillo. La cláusula gatillo... Siempre me decís que la inventaste vos. Fue diseñada por mí y era un mecanismo, como vos tenías alta inflación y bajarla, la verdad que no es tan fácil acertarle. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Era un mecanismo por el cual, si vos te ibas con más inflación, le permitía a los trabajadores ajustar y no tener pérdida social. Y eso permitía que no tuvieran un impacto negativo las empresas y no penalizar el empleo. Entonces, ¿sabés quiénes fueron los que más festejaron la cláusula gatillo? Y la que más después la defendieron, los propios sindicalistas. Bien, reforma laboral. Te lo puedo contar hasta con un ejemplo. Pero lo sé, pero pará, déjame guiarte, porque vos tenés muchas cosas para decir y nosotros estamos como muy obsesionados en este programa porque muchos plantean lo de las reformas estructurales. Sí, es muy interesante. Queremos, igual yo estoy participando por un cargo, digamos, o sea, en el legislativo. No, bueno, pero tu campo de expertise pero yo, digamos, yo lo puedo hacer porque, digamos, me dedico a eso. Bien, entonces, ¿cómo imaginás una conversación con Moyano, con Daer, con alguien importante de gremios sobre reformas laborales? Pero mirá qué interesante, digamos que todos los gremios en esa marcha estaban defendiendo algo que había diseñado yo, que era la cláusula gatillo. Es decir, el gran error es estigmatizar sectores. O sea, ¿por qué, digamos, o sea, a ver, ¿ustedes creen que a los sindicalistas le hace gracia que haya 6 millones de personas en el mercado informal? Pero nadie habla de eso, Javier. Porque la gente tiene miedo, porque hay, digamos, un discurso, digamos, que se le ha lavado el cerebro a la gente con determinadas consignas y no sé, victorias sociales o cosas por el estilo, que lo único que hacen es matarte. Es decir, en realidad, por ejemplo, las leyes laborales que quieren proteger a los trabajadores lo que hace que es generar más desempleo. Porque, por ejemplo, vos haces que sea imposible despedir a alguien, ¿no? Bueno, ok, es imposible despedir a alguien. Ahora, ¿cuál es la consecuencia de eso? No vas o sea, te vas a hacer recontraintensivo en capital, no vas a contratar un trabajador. Eso lo que va a hacer es que mientras que la población crezca, digo, ¿qué te va a aparecer? Te va a aparecer el desempleo. ¿Y sabés dónde va a pegar más fuerte? Va a pegar más fuerte en los más jóvenes, porque son los que están afuera del sistema. ¿Y sabés qué es lo que termina siendo la contracara de eso? Que los mejores se te van afuera. ¿Me entendés? Hoy el 70% de los jóvenes se quieren ir del país y la mitad de ellos, aun cuando le dijeras que no pueden volver nunca más, aún así se quieren ir. Si entraras al Congreso, ¿cuál sería un primer proyecto de ley? Bueno, el primer proyecto de ley que tiene que ver con mi concepción filosófica. Recordemos que yo filosóficamente soy anarquista, soy un ácrata, sí, soy un anarquista de mercado, ¿sí? Un anarcocapitalista. Pero, pero vivo en un mundo real, esto de poner las restricciones que vos señalabas antes. Y en ese contexto soy minarquista. Una de las cosas que voy a hacer
es enviar un proyecto para poder renunciar a mi dieta. ¿Por qué? Porque no es que... No digamos, podés hacerlo hoy, no podés no, hacerlo. no se puede Tenés hacer. que donarlo, pero no... No, bueno, pero ¿cuál es el problema de donarlo en mi filosofía? Eso es justicia social, es hacer caridad con la guita ajena. Eso va en contra de mis principios. Mirá, ¿vos sabés por qué se llama el Congreso Honorable Congreso de la Nación Argentina? Porque originalmente era ad honorem. Ejemplo, cuando Alberdi fue diputado, lo era ad honorem. Ok, entonces, yo lo que propongo es que por lo menos vos puedas optar en no cobrar. O sea, yo no le quiero costar un solo centavo a los argentinos. Yo no le quiero a los pagadores de impuestos sacarle dinero. Yo quiero seguir viviendo de lo mismo que vivo ahora, que es de dar conferencias. Javier, hay un tema espinoso para los votantes de Juntos por el Cambio y que uno lo ha escuchado muchísimas veces, que tiene que ver con que listas de, si vos querés, liberales le terminan restando votos a Juntos por el Cambio y dicen así: son funcionales, terminan siendo funcionales al Frente de Todos. Eso se llama polilogismo y era la base, digamos, con la que trabajaban los marxistas y los fascistas, que es que el que no es como yo es el enemigo. Entonces, lo primero que habría que contarle es que no les han dado expresiones para que los liberales se sientan confortables en ese espacio. Bueno, hay algunos, ¿no? López Murphy no es una lista dentro de Juntos por el Cambio. Bueno, pero eso entonces no les estaría sacando votos. O sea, en realidad, digamos, o sea... Bueno, pero van a confluir. Lo que te quiero decir es que el argumento espacio. es un argumento muy autoritario, ¿sí? Porque en el fondo, es más, si alguien le hubiera hecho ese argumento antes a los de Juntos por el Cambio, no hubieran existido como fuerza. ¿Me comprendés? Entonces, en realidad, primero que no hay expresiones liberales. De hecho, de vuelta, son expresiones que oscilan entre el socialismo de malos modales y el socialismo cool, pero no son liberales, ¿sí? Son, digamos, el más razonable puede llegar a ser socialdemócrata. Entonces, ¿cuál es la diferencia grande que hay entre lo que plantea Roberto Kachanowski y Ricardo López Murphy y vos en lo posible de hacer, no en lo anarco que vos planteabas antes, pero más teórico? ¿en qué parte yo hice una propuesta anarcocapitalista? No, por eso, en eso no lo hiciste, pero dentro de lo posible, entonces, ¿cuál es en qué te diferencias? Por ejemplo, el rol que yo considero que tiene que tener el Banco Central. Por ejemplo, digamos, en mi caso, hay que hacer, uno de los proyectos que voy a enviar es un proyecto de reforma financiera, cambiar el sistema de banca que tenemos hoy de encaje fraccionario para ir a una banca Simon, ¿sí? Que básicamente es un sistema anticorridas, por lo tanto no vas a necesitar del Banco Central, podés desregular, podés abrir la competencia de monedas y una vez que los argentinos elijan con qué monedas quieren trabajar, lo liquidás y por lo tanto erradicás de una vez, de todas y para siempre, la inflación en Argentina. Así de contundente lo dijo Javier Milei. Te agradezco muchísimo. Tengo más reformas. Tengo más. Si usted quiere, hay más reformas. Voy a mandar para lo de la obra pública, lo de la iniciativa privada La Chilena, para que no puedan robar los políticos. Bien. Muchas gracias por la visita, Javier. Gracias a ustedes, ha sido un placer. Bien, una tanda.